¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí en otra edición de Mano a Mano, así lo hemos denominado a este ciclo de entrevistas, en un año muy especial, por cierto, aquí para Santiago del Estero, por un lado, también para la Argentina, pero en especial en Santiago, porque en este 2025 se eligen autoridades provinciales, gobernador, vicegobernador, vale la pena aclarar, diputados provinciales, nacionales y senadores. También en dos municipios, en la ciudad de Clodomira y en la ciudad de Atamisqui, se van a elegir a los intendentes y a los concejales. Como ustedes pueden ver, estamos en esta tarde, noche ya de la ciudad de La Banda, acompañados por el contador Héctor Eduardo Chavay Ruiz, ex intendente de aquí de la ciudad de La Banda, y referente de la política de Santiago del Estero, de la región NOA, muchos años trabajando con su partido, el Movimiento Viable, que él lo ha fundado ya hace varios años. Eduardo, gracias por recibirme. Al contrario, Carlos, un gusto de recibirte aquí en nuestra casa, un gusto de compartir con la teleaudiencia y la verdad que es siempre importante hablar de nuestro querido Santiago del Estero y de qué es lo que pensamos hacer, cuáles son las premisas, cuáles son los valores, en un tiempo, bueno, donde hay profundos cambios en la Argentina y eso no se ha experimentado aquí en Santiago del Estero. ¿Y se puede experimentar el cambio? ¿Vos crees que Santiago del Estero, la sociedad de Santiago del Estero está lista para experimentar un cambio? Obviamente, yo no me voy a arrogar, digamos, una frase que diga la sociedad está lista para un cambio, pero parte de la sociedad sí demanda un cambio, una parte muy importante de la sociedad, bueno, que entiende que 20 años continuos del mismo régimen es mucho, han manejado un gran poder, absolutamente centralizado, y sin embargo Santiago del Estero, en el grueso de las variables nacionales, es la última provincia. En algunas es la penúltima, en otras es la antepenúltima y en otras la última. Así que realmente no solamente se pagan los sueldos más bajos de la República Argentina, sino tenemos profundas carencias, como por ejemplo altos índices de analfabetismo, deserción escolar, los niveles de salud y de educación son de los más bajos de la República Argentina, y creo que hay mucha gente, no me animo a darte el porcentaje, pero si uno revisa los números que obtuvo el actual presidente de la Nación aquí en Santiago del Estero, y que eso ha ido un poco subiendo en estos últimos tiempos, creo que hay una parte de la sociedad que demanda un cambio, y que eso se va a ver reflejado seguramente en la elección que podría ser en agosto, la provincial, y seguramente la nacional va a ser en octubre. Ahora, ¿vos crees siempre que no haya pasos, ¿no? Si hay pasos, obviamente creo que la provincial va a coincidir o con las pasos o con las generales. Ahora, el desdoblamiento es algo bueno, es algo... ¿Cómo lo ve ese tema de desdoblar una elección? Pues obviamente no son decisiones que tomamos nosotros, es más o menos la conducta que ha tenido esta gente, que no son primerizos. Están hace 20 años aquí en Santiago del Estero y hemos visto que casi siempre han hecho lo mismo. Por ejemplo, en el año 21, que ocurría algo parecido, digamos, se renovaba diputados nacionales, senadores, había elecciones paso y se elegía gobernador, vicegobernador, diputados provinciales. Ha sido así. La provincial coincidió con unas paso, que finalmente no fue en agosto, sino en septiembre, porque hubo un corrimiento como consecuencia de la pandemia, y las de octubre, que eran las generales, pasaron a noviembre. Así que bueno, calculo que ha de ser un comportamiento similar el que vamos a tener, y si no, nos vamos a adecuar al juego, y lo más importante es que nosotros entendemos que ya hemos sido separados en la oposición durante varias oportunidades y este es un tiempo de unidad, y desde nuestro Movimiento Viable y en función de lo que hemos venido conversando también con mucha gente, creemos que es tiempo donde en la oposición nos tenemos que unir,
sumar fuerzas e impulsar con decisión un cambio profundo para Santiago del Estero. Cuando hablas de unidad y de buscar un profundo cambio, ¿cuáles son los puntos en común que tiene el Movimiento Viable con el resto de los partidos que es el abanico de la oposición? Qué buena pregunta. Voy a nombrar 5 puntos porque la verdad que hay muchos, pero creo que lo más importante es... Lo que coincide. Claro, en Santiago vivimos en una virtual tiranía y es importante que haya independencia del Poder Judicial, es fundamental. En eso coincidimos todos. Aquí en Santiago del Estero tenemos una justicia cerrada sometida al poder político. Creo que también hace falta un profundo cambio en el comportamiento del poder legislativo. Es importante que haya un debate abierto, que haya libertad, creatividad, y no esa cerrazón de considerar a la Cámara de Diputados y a los consejos deliberantes como casas cerradas, donde solamente se hacen agasajos, se reconocen fechas históricas, se reconoce a los buenos estudiantes, se reconoce a los buenos jugadores de fútbol. Creo que hay otras cosas mucho más importantes que hacer en los poderes legislativos y deliberativos de la provincia. También coincidimos que hay que hacer un profundo cambio en la educación y en la salud. Esa es otra coincidencia que tenemos. Y sabemos que en estos 20 años Santiago del Estero es una de las provincias que ha recibido una de las mejores coparticipaciones per cápita de la Argentina. Ha recibido el Fondo de Reparación Histórica allá por noviembre del año 2005, que equivalía a 4.500 millones de dólares. Muchísimo dinero era para cambiar el norte argentino. Sin embargo, no se ha hecho casi nada. Santiago sigue teniendo, por ejemplo, el 51% de la población no tiene agua potable. En Santiago del Estero hoy, en el año 2025. Creo que en esos temas hay coincidencia, no hay disidencia, y después de haber pasado muchos dolores, yo siempre digo, es fundamental mirar para adelante, deponer mezquindades personales y sumarnos a un proyecto de unidad desde la oposición que sea serio, que hable de un profundo cambio, un cambio democrático, abrir las puertas a lo nuevo en la República Argentina. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos el ejemplo del presidente de la Nación que tiene un comportamiento básicamente, no solamente de instalar un gobierno de corte liberal, sino fundamentalmente dando el ejemplo con la honestidad. En Santiago del Estero se puede pasar de la corrupción a la honestidad. Si logramos ese cambio, vamos a ahorrar muchísimo dinero que se lo puede reasignar y la gente puede percibir mejores sueldos, tener mejor salud en el hospital, tener mejor educación en las escuelas. Creo que esas coincidencias son grandes coincidencias que no solamente nos van a involucrar a los que queremos cambiar históricamente desde Santiago del Estero, sino a gran parte de la sociedad que realmente entiende que hay un tiempo que se está agotando y hay un tiempo que están haciendo en la Argentina, y Santiago del Estero no ha accedido a ese cambio. Aquí permanecen los comportamientos paternalistas, no exentos de corrupción, al contrario, con mucha corrupción, que lo mantienen a Santiago en el penúltimo lugar en las provincias argentinas. Eduardo, hablabas de la coincidencia en el 2021 de las elecciones PASO y de las generales nacionales y de las elecciones provinciales. La pregunta es si... Perdón, Carlos, coincidió la provincial con las PASO. Exactamente. La pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, si las elecciones PASO están bien que se las suspendan, que se la eliminen de manera permanente. Desde el punto de vista del gasto político, obviamente yo soy partidario de que se las eliminen. Pero también reconozco que no es lo mismo estar en el poder que estar en la oposición.
los mismos dirigentes nacionales tienen una posición cuando están en el poder y tienen otra cuando están en la oposición. Si vos revisas los comportamientos de la principal dirigencia de los grandes partidos, una cosa era cuando estaban en el poder, administraban en forma centralizada ese poder y no le daban bolilla a las PASO. Directamente armaban la lista el que manejaba la lapicera, como se dice. Pero cuando van a la oposición necesitan de las PASO porque es una interna abierta donde vota toda la sociedad. Creo que hay que buscar una mixtura. Para mí no hay que subsidiar el gasto político. Ese tiene que ser un gasto de los dirigentes. O estos son tiempos donde creo que ya no es tan importante la plata como era antes. En el sentido de la política, ¿no? Antes con la plata iban y compraban las voluntades, ahora no se compran voluntades con la plata, ¿eh? Ahora han cambiado muchas cosas, así que yo creo sinceramente que se deberían eliminar las PASO. Esa es mi posición. Pero entiendo que si no se las elimina hay que afrontarlas con total convicción e ir con toda la fuerza desde las PASO hacia las generales. Porque Santiago del Estero necesita otros diputados y otros senadores. Con los que hemos tenido no ha habido representación. Para colmo, todos son del oficialismo. La Constitución sabiamente prevé que 2 senadores son por la mayoría y 1 por la minoría. Aquí en Santiago no tenemos, es la única provincia de la República Argentina que no tiene senador por la minoría. Formosa, que es otra tiranía, tiene senador en la oposición. Y sin embargo Santiago del Estero no, son todos del oficialismo. Por eso creo que bien vale la pena que sobre todo ahora que va a haber una boleta única, ¿Eso ayuda? Sí, ayuda. ¿A qué ayuda? A abrir los ojos, a tener más cuidado, a ver qué se está por votar. Y obviamente lo complica un poco al unicato, que era el que te repartía los votos en tu casa, te daba el... Hay un término que se usa mucho en la jerga política, lo vamos a tacuchar las urnas. Ese tacucheo con la boleta única no se va a poder dar. No pueden hacer. Eso es muy importante. No pueden hacer. Tacuchar es llenar. Quichua, y es una palabra que reconoce la impunidad con la que se maneja alguna gente, ¿no? Que van, entregan el bien, en la casa le dejan el bien, le dejan el voto, después la llevan a votar, la amenazan a la persona, le dicen, mira que si no votas, tu hijo se va a ir del trabajo, tu nuera se va a ir de su trabajo. Creo que esa historia hay que dejarla atrás, no ha servido, al contrario, ha servido para que se eternicen en el poder gente que se ha hecho multimillonaria en la provincia más pobre de la República Argentina, y eso genera un dolor agravado, porque la corrupción no sirve en ningún lugar del mundo, pero se nota más todavía cuando roban delante de la pobreza. Eso es realmente tremendo, y eso acontece aquí en Santiago del Estero. Eduardo, el otro tema que está en boga y que tiene también diversas opiniones está referido a la ficha limpia, que es un tema que no es nuevo, por cierto, pero ahora está tomando fuerza porque desde el Ejecutivo Nacional quiere que se trate. ¿Cuál es tu postura? Si hubiera una sola justicia en la Argentina, un solo comportamiento judicial, yo te diría que está muy bien. Pero si vos revisas, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que Santiago del Estero. En la ciudad de Buenos Aires tienes todos los juzgados abiertos a toda la sociedad. Aquí en Santiago del Estero todos los jueces y todos los fiscales dependen del poder político. Entonces no hay garantías en cuanto a la limpieza de la ficha. ¿Quién la limpia la ficha y quién la ensucia la ficha? Por ahí la ficha limpia se utiliza para proscribir a dirigentes políticos. Lo ensucian, le arman causas y lo segregan. Como ha acontecido conmigo. Yo soy un ejemplo de lo que han hecho en los últimos 11 años. La intención fue siempre sacarme de la cancha. Entonces, y la gente ya lo sabe a esta altura. Por eso digo,
si hubiera un solo comportamiento judicial, más allá de que una justicia sea federal y que la otra sea ordinaria en cada una de las provincias, o sea, provincial, si hubiera un comportamiento de jueces probos, independientes, no manejados por el poder político, te firmo pero ciego te firmo, de que sería muy bueno, la ficha limpia, sería muy buena. Pero desde el punto de vista de lo que tenemos, creo que no es lo mismo ser opositor en Formosa, ser opositor en Santiago del Estero, o ser opositor, por ejemplo, en Catamarca, o en el mismo Tucumán, que ser opositor en Mendoza, o ser opositor en la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo ser opositor en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es diferente a la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que esos comportamientos judiciales diferentes impiden un poco y le sirve al poder para segregar opositores, para sacar de la cancha a los opositores. Así que en ese sentido yo obviamente no estoy de acuerdo en muchas provincias que se hable de limpieza cuando el que tiene que limpiar no es limpio. No sé si soy claro. Estabas haciendo una evaluación en líneas generales de lo que está sucediendo en Santiago del Estero y hablabas de la educación, de los salarios bajos, del tema de la justicia. ¿Y qué otros aspectos crees vos que es necesario modificar, ¿no? Por ahí se habla de que hay inversiones, algunos dicen que no, obras de estructura, pavimentación, reparaciones de ruta. ¿Cómo ves esas cuestiones? Yo considero que en Santiago es fundamental hacer la obra pública, pero hacerla bien, hacerla correctamente. Obviamente hay que hacerla llamando a licitación como corresponde y que gane el mejor, que gane el que mejor propuesta tiene. No que haya un mandamás que sea el que maneja la obra pública, porque después no se hacen las obras. Y duele, por ejemplo, que en lugares donde tenemos ventajas comparativas en Santiago del Estero, como en el sudeste, o como en gran parte del centro de la provincia de Santiago del Estero, me refiero a la producción, no tengamos buenas rutas. Que se hagan rutas que te dicen, no, hemos hecho una ruta de 60 kilómetros que deriva desde la ruta 5 ingresando hacia el norte por tal lugar, y resulta que hacen 150 metros y después no la hacen más. Y ocurren accidentes como el que hemos tenido hace poquito, donde se ha viralizado un video de gente que creo que había venido de Santa Cruz, que han salido andando por un pavimento recién hecho y se han encontrado con la nada y han tenido un accidente que, gracias a Dios, no ha sido trágico, pero sí se han golpeado bastante. Aquí hace falta la obra pública, pero hacerla bien, por ejemplo, eliminando la corrupción. O sea, hay que revalorizar a la obra pública en Santiago del Estero. Aquí hay que revalorizar al Poder Judicial. Aquí hay que revalorizar a la educación, a la salud. Y siempre lo que hay que corregir, Carlos, es indudablemente la corrupción. Hay que eliminar la corrupción. Hay que sacarla. Y eso se elimina con manos limpias. No con ficha limpia, con manos limpias. Cuando el gobernante es una persona honesta, cambia la situación. Nosotros lo hemos demostrado aquí en la municipalidad. El municipio que menos dinero recibía per cápita era el municipio que mejor estaba en aquel entonces, que era La Banda. Hoy La Banda está abandonada y vemos funcionarios que se han enriquecido. Antes eso no se veía, porque se gobernaba con honestidad. Yo me acuerdo cuando el otro día he opinado de la Salamanca, una persona me escribe y me pregunta por qué yo ponía tal cosa y le conté una anécdota. Una anécdota que Jorge Rojas y el chaqueño palavecino solían decir en todos lados que el mejor festival del norte argentino era la Salamanca, no solamente por convocatoria, sino por el respeto al artista, por el respeto al público, por el cumplimiento de los horarios. O sea, el mismo emprendimiento tiene dos comportamientos. O se lo hace con corrupción o se lo hace sin corrupción. Si se lo hace sin corrupción va a salir bien seguramente. Y si sale mal será por razones fortuitas, ya por mal tiempo,
pero si sale bien, sale bien. Y cuando es con corrupción, nunca sale bien, porque termina el emprendimiento y unas cuantas personas quedan con dinero y el resto de la gente se queda en la nada. Entonces, la obra pública hay que revalorizarla en Santiago del Estero y no hacer el circo de la obra esa impresionante, por ejemplo, las Torres Gemelas, o por ejemplo, el estadio donde, bueno, el beneficio es para pocos. Con ese mismo dinero se podría emprender para mucha gente en Santiago del Estero. Así que creo que en eso vamos a coincidir y va a haber coincidencia con la sociedad. Al año tenemos elecciones a nivel provincial y al año en la mayoría de los municipios. Me imagino que Movimiento Viable y a posterior con el resto de la oposición ya están también trabajando hacia un futuro, buscando una propuesta que sea importante y que les permita ir ganando espacios. Sí, nosotros analizamos lo que venimos hablando con gente de partidos de oposición, venimos hablando de las dos elecciones, de la del 25 y la del 26. Van atadas, van enlazadas, van a ser muy parecidas, porque en ambos casos se necesita cambiar desde nuestra posición. La propuesta va a ser de cambio. Nosotros pensamos para esta elección, obviamente, unir a las partes que anteriormente fuimos separados. Y eso de por sí ya va a ser un impulso. Si logramos eso, va a ser un impulso fuerte. Y si logramos mantener esa unidad para el año que viene, va a ser mucho más grande la posibilidad de cambiar los gobiernos municipales de la Banda y de Santiago, por ejemplo. Y otros también del interior de la provincia. Pero de las municipalidades hablaremos un poco más adelante. Ahora hay que hablar de la provincia. Duele que Santiago sea una de las provincias, no es una, es la provincia que más dinero ha recibido per cápita en estos últimos 20 años. Es la que más dinero. El solo hecho del Fondo de Reparación Histórica ya marca un hito. 4.500 millones de dólares recibió Santiago. El dólar valía 3 pesos en ese entonces. Eran 13.700 millones de pesos en noviembre del año 2005. Y no se ha hecho prácticamente nada. Entonces creo que hay que mirarlo a Santiago íntegramente y no con el ejemplo de la obra rimbombante como una cancha de golf que no sé a quién le puede servir. En cambio, pensar en una profunda reforma en la educación con maestros que ganen bien, en una profunda reforma en los cuadros de seguridad, en una policía moderna, bien equipada, con policías bien formados, terminar con el aparato represivo. Creo que en eso hay coincidencia en la sociedad. Que en el Poder Judicial haya jueces probos, independientes, que no estén esperando que le levanten el teléfono y le ordenen tal cosa. En eso coincidimos seguramente la inmensa mayoría de los santiagueños. Por eso es importante que los dirigentes depongamos cualquier tipo de actitud mezquina, de figuración, porque no sirve para nada, porque al fin y al cabo uno le hace el juego al continuismo, le hace el juego al que está en el poder. En cambio, si queremos cambiar, tenemos que unirnos. Así que por eso yo pongo como una premisa fundamental la unidad de los partidos de oposición de verdad. Oposición de verdad. Oposición con gente probadamente reconocida como dirigentes de oposición. Que no sean parte del poder disfrazado de opositores, como ocurre en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, en las últimas elecciones, siempre se disfrazaba opositores, y la gente ya se ha dado cuenta de eso, ¿no? Por eso es que tenemos, en vez de tener 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, tenemos 3 senadores que le responden al gobierno central. Y es siempre importante tener una voz diferente ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, una persona que presente proyectos o haga gestiones como para traer algo más a la provincia.
Pero claro, el diputado mejor pagado es aquel que trabaja pensando en la gente desde su rol de opositor. ¿Y cuál es el rol del opositor? Mirar qué es lo que no está bien, a su entender, y tratar de corregir. Pero para eso tiene que haber también un comportamiento de apertura del gobierno a escuchar, a discutir en forma transparente, como ocurre a nivel nacional. Yo veo, por ejemplo, los planteos que se le hacen al gobierno nacional y se genera una discusión. Y hoy la Argentina es otra. Hoy la Argentina está encaminada a nivel mundial y vista a nivel mundial de otra forma. No es solamente que se ha reducido la inflación, no es solamente que no hay déficit fiscal, no es solamente que hay equilibrio fiscal o que hay superávit. Hay muchos otros valores que rondan siempre por los cuadros de honestidad, de transparencia con la que se actúa. Y eso abre la posibilidad de la discusión. Esa es la verdadera discusión. No la discusión de que hace 13 años nacía en tal lugar fulanito que ahora está probando suerte en Rosario Central. Eso es lindo que se reconozca a un chico. Pero no puede ser todo eso. Eso es parte nada más. Eso es parte. Entonces, creo que tanto los consejos deliberantes como la Cámara de Diputados tienen que ser verdaderas cajas de resonancia donde se abren las cuestiones importantes. Por ejemplo, la administración del agua en Santiago del Estero. No puede ser que se siga humillando a la gente de esa forma. Aquí hay un plan hídrico que se lo ha hecho hace 49 años y no se lo implementa porque no tienen interés de hacerlo. Porque quieren que la falta de agua sea una herramienta del poder para conseguir votos. Y eso realmente es muy malo, es hasta criminal, con perdón de la palabra, ¿no? No me gusta esa palabra, pero es muy triste decir a una persona, ¿quieres agua? Votá. ¿Quieres agua? Decirle a tu hijo que vote. ¿Quieres agua? Decirle a tu esposo que no trabaje para aquel. Eso es falta de libertades públicas, de derechos individuales. Y de eso adolecemos, de esas faltas adolecemos aquí en Santiago del Estero. Estamos conversando con Eduardo Ruiz, uno de los dirigentes reconocidos de la provincia, por cierto, y como decía al inicio de la charla, también de la región, de aquí del NOA, haciendo un análisis de lo que sucede a nivel provincial, porque bueno, estamos a meses de elecciones y si bien es cierto, falta no tanto, muchas veces uno dice, todavía hablamos de elecciones, pero falta, no sé, 8 meses, 9 meses, pero está a la vuelta de la esquina. Pasa volando, ¿no? Cuando hay trabajos de organización, de armar adecuadamente una propuesta que sea razonable, que sea científicamente elaborada, con cuadros de comprobación, con participación de diferentes partidos políticos. Creo que es mucho lo que hay que hacer, así que el tiempo no es mucho, porque las presentaciones de listas, si las elecciones son en agosto, las PASO como las provinciales, como dicen, como sostienen algunos, estamos hablando que en junio ya hay que presentar las listas. O sea que no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de poco tiempo. Y hay que invertir bien ese trabajo. Nosotros tenemos varias tareas que realizar. Lo más importante de todo es que ya tenemos nuestra propia lección. Todos, creo, en la oposición hemos aprendido que ir separados es hacerle el juego al continuismo del poder. Si nos juntamos, pero nos juntamos de verdad, con afecto societatis, es decir, tratando bien al compañero de ruta, hablando el mismo idioma para la gente, haciendo una propuesta no solamente que sea coherente, creíble para la gente, sino fundamentalmente que estemos nosotros convencidos de que ese es el camino, la gente nos va a escuchar y puede compartir con nosotros. Por eso yo tengo muchas esperanzas. Aparte, hemos hablado con varios dirigentes y yo veo muy buena predisposición a que nos juntemos. Ojalá prontito podamos avanzar.
Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos, y un abrazo a la gente de la banda Diario y realmente es un placer poder conversar contigo. Ahí estábamos conversando con el contador Héctor Eduardo Ruiz, creador, fundador del Partido Movimiento Viable de aquí de la ciudad de La Banda, sobre lo que se viene, elecciones, análisis de lo que sucede en la provincia y de lo que hay que ir cambiando, modificando para que la sociedad pueda estar mejor. Dios mediante nos vamos a encontrar en otro momento con más entrevistas y con otro mano a mano aquí a través de La Banda Diario.